Muy bien, queridos amigos de todo el mundo, el tema de hoy día es, ¿eres alcohólico sin proponértelo? Este es un tema que podría ah, tocar nuestras vidas. Podría ser que nosotros estemos en algo de este asunto. En una ocasión, cuando yo estaba en una conferencia, em, yo pregunté a los asistentes si alguien era alcohólico. Y la que me invitó me dijo, CBD, ese tema te puedes saltar porque aquí no hay nadie que bebe licor o cerveza. Entonces yo le dije, bueno, pero por si acaso vamos a ver si hay algún alcohólico, le dije. Bueno, fue una sorpresa al final cuántos alcohólicos había. Bueno, vamos a ver hoy día. Sí, tal vez ese es tu caso. Bueno, siempre empezamos mencionando que los consejos que se darán durante esta disertación tienen carácter general y su objetivo es la promoción de la salud. No sustituyen el consejo o tratamiento médico. Muy bien. Hay una declaración bíblica en Eclesiastés que dice, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Aquí está diciendo varias cosas en esta declaración bíblica. Hay varias cosas en las cuales podemos meditar, pero nos vamos a concentrar tal vez en la última parte, ¿no? No para beber. Y cuando la Biblia, al menos en este punto, está hablando de beber, se refiere al hecho de tomar licor, ¿no? Licor, vino, sidra, alguna de esas cosas, ¿no? Em, Así que vamos a revisar un poquito nuestro estilo de vida y por la gracia de Dios vamos a entender qué es lo que nosotros debemos hacer, qué podríamos corregir, qué podría estar mal en nuestro estilo de vida, sobre todo en la alimentación. Muy bien. Los carbohidratos, a modo de introducción, los carbohidratos son un grupo de alimentos cuya importancia radica por el hecho de que ellos se convierten en glucosa, un azúcar simple, una molécula muy simple, que se comporta como un combustible, es decir, es un combustible. La glucosa es un combustible que nos provee de energía. Muy bien. Al proveernos de energía, por ese motivo radica su importancia. Porque sin energía, pues nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Tanto las actividades físicas como las actividades de naturaleza mental requieren que nosotros tengamos el combustible llamado glucosa. El órgano o uno de los órganos que más glucosa usa, que más glucosa demanda, es justamente nuestro cerebro. Eso es interesante. Nuestro cerebro en el adulto representa más o menos el 2% de nuestro peso total, más o menos, pero requiere del más o menos 20% de la glucosa total que se
procesa en nuestro organismo. Ese es un dato interesante. Muy bien. Entonces, vemos que los carbohidratos son súper importantes a la hora de alimentarnos. Son muy importantes. Pero hay dos tipos de carbohidratos. Y por razones didácticas, solamente para que se entienda, vamos a dividir los carbohidratos en carbohidratos malos y carbohidratos buenos. En la literatura científica no existe esta denominación de carbohidrato malo o carbohidrato bueno, no existe. Lo que técnicamente se conoce es como carbohidrato simple para referirse a los carbohidratos malos y carbohidratos complejos para denominar a los carbohidratos que nosotros llamamos buenos. Muy bien. Entonces vamos a conocer cuáles son los carbohidratos malos y cuáles son los carbohidratos buenos. Empezaremos por los carbohidratos malos. Vamos a conocer a los carbohidratos malos. El objetivo de hoy es conocer a los carbohidratos malos y a los carbohidratos malos. Y sobre todo, cuál es el efecto de los carbohidratos malos en nuestro organismo. El día de mañana vamos a conocer un poquito más a fondo de cómo podríamos beneficiarnos de los carbohidratos buenos. Muy bien. Entonces comenzamos con los carbohidratos malos. Una fórmula muy sencillita para obtener el alcohol etílico es combinando azúcar y levadura. Si nosotros combinamos azúcar y levadura, entonces obtenemos alcohol etílico. Necesitamos además dos condiciones que son tiempo y temperatura para que los niveles de alcohol sean mayores. Muy bien. Nuestro organismo en la boca, desde el momento que nosotros ponemos azúcar en la boca, ya empieza una reacción química, porque nosotros tenemos levadura en la boca, en la ecología del estómago, es decir, entre los microbios que hay en el sistema digestivo, y también tenemos levaduras en la ecología sanguínea, es decir, en los microbios que viven en la sangre. Muy bien. Pero resulta que cuando nosotros ponemos azúcar en la boca, empieza una reacción química fermentativa que como resultado da el alcohol etílico. Así que el azúcar común de la tienda, a eso nos referimos con, a ver, vamos a poner el puntero láser. El azúcar común de la tienda es el primer carbohidrato malo que nosotros vamos a tener. Vamos a tratar, vamos a abordar. El azúcar común de la tienda fue inventado, más o menos fue sintetizado en 1807, más o menos, en Alemania. Y su producción en masa se produjo más o menos por esa época, 1814, 1810. Su producción industrial empieza por esa época, posterior a 1800. Y curiosamente, antes de la invención del azúcar, no había tantos enfermos. Los médicos tenían que ir de pueblo en pueblo buscando a los enfermos. ¿Y cómo es ahora? Ahora es un poco diferente, ¿verdad? Ahora no, nosotros buscamos al médico, nosotros sacamos una cita o hacemos una cola, no sé cómo será por allí en Colombia, pero aquí en Perú hacemos colas
para ser atendidos en un centro de salud, ¿no? Algunas veces aquí en Perú se hace colas desde muy de madrugada para obtener un cupo. Así están las cosas por aquí y en otros sitios del planeta también es algo parecido, ¿no? Ya no es el médico que busca a los pacientes, sino los pacientes que buscan al médico. Sí, son los pacientes que van al nosocomio, al centro de salud, a un hospital, aquí llamamos posta médica, ¿no? A un centro de salud pequeño, eh, porque buscamos al médico. Y antes del consumo de azúcar de manera masificada, no había muchas enfermedades o no había muchos enfermos. Posterior a la producción del azúcar de manera industrial, ya las cosas cambiaron. Se multiplicaron la cantidad de enfermedades, la cantidad de enfermos. Y vamos a ver por qué ocurre eso en estos días. Muy bien. Entonces, el peor de los carbohidratos malos inventados por el hombre es el azúcar. Ya cuando el azúcar toca la saliva, toca nuestro paladar, se produce una reacción química que tiene que ver con la producción de alcohol etílico. Inclusive en el cerebro se producen reacciones químicas semejantes a las que se produce cuando el ser humano consume heroína. Muy bien. Entonces, ya allí en la saliva, nosotros como tenemos levadura en la saliva, se produce la reacción química conducente a obtener alcohol etílico. Una vez que nosotros pasamos ese compuesto en el estómago, también continúa esa reacción química, ya que está pasando el tiempo y la temperatura es mucho mayor en el estómago, inclusive en el intestino delgado. Así que la producción de alcohol está muy activa en esos lugares. Entonces, del intestino delgado, bueno, aquí viene una buena noticia, ¿no? Porque del intestino delgado, el alcohol que se está produciendo se traslada hacia el hígado. El hígado, un órgano maravillosísimo, podríamos hablar solo del hígado en un programa, en una disertación, porque el hígado es un laboratorio maravilloso donde se produce más de 5.000 reacciones químicas y donde se realizan más de 600 funciones bioquímicas. Es decir, el hígado es un gran laboratorio donde ocurren muchas cosas maravillosas, muchas cosas buenas. Y una de esas cosas buenas es que ese alcohol que nosotros estamos produciendo a través de la sangre es trasladado al hígado. El hígado procesa el alcohol que recibe y convierte el alcohol en grasa. Especialmente en un tipo de grasa llamado los triglicéridos, inclusive colesterol. Muy bien. Esta grasa que puede acumularse en vísceras o que puede acumularse en las células podría estar provocando sobrepeso en algunas personas. Y en este cuadrito tan sencillo, nosotros podríamos entender el origen del sobrepeso, el origen del hígado graso y el origen de la cirrosis hepática, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver un poquito acerca de estos problemas de salud que podríamos tener alguno de los oyentes. Muy bien. Cuando el hígado procesa el alcohol que nosotros sin querer estamos produciendo, entonces
el primer órgano que se llena de grasa es justamente el hígado. Cuando nosotros consumimos carbohidratos malos, prácticamente uno de los primeros órganos, no es el primero, pero es uno de los primeros órganos que se daña, es el hígado, porque la cantidad de alcohol que está recibiendo o que está procesando es excesiva. Entonces, esos, ese exceso de alcohol es convertido en triglicéridos, en grasa. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Nosotros necesitamos de alcohol. Nosotros necesitamos alcohol para formar cierto grupo de moléculas que son importantes para nosotros, como las hormonas. Las hormonas tienen su base en el alcohol, como sustrato se llama en bioquímica, ¿no? Nosotros necesitamos el alcohol como sustrato para formar hormonas, pero la cantidad de alcohol que nosotros necesitamos, vamos a decir que es una cantidad como esta, así pequeñita, que se obtiene de las frutas y del consumo de carbohidratos buenos. Pero cuando nosotros estamos consumiendo el azúcar, nosotros estamos procesando una cantidad muy gigante de alcohol, como decir, de esta cantidad, o sea, de lo que necesitábamos así. Ahora el hígado está procesando una cantidad inmensa de alcohol. Así que ese exceso de alcohol, para que no arruine nuestra mente, para que no pervierta nuestro juicio, se convierte en grasa, especialmente en un tipo de grasa que se llama triglicéridos. Entonces, el primer depósito de grasa, o sea, el primer lugar donde la grasa se va a almacenar es el hígado, formando una condición médica que se llama el hígado graso, o técnicamente llamado como la esteatosis hepática, ¿no? Esteatosis hepática no alcohólica. Bueno, ese nombre medio raro que acabo de mencionar es nada menos o nada más que otra cosa sencilla que se llama hígado graso. ¿Qué quiere decir hígado graso? Que tu hígado se llenó de grasa. Y entonces, muchas personas, muchos facultativos, cuando encuentran a una persona con el hígado graso, le dicen algo como esto: bueno, usted tiene hígado graso, tiene que dejar de consumir la grasa, es decir, no coma carne, no esté comiendo pollo, porque su hígado está muy graso. Y la verdad es que la grasa de los animales, que es mala, que Dios la prohibió, no no son la causa de un hígado graso. No son la causa de un hígado graso. La causa de un hígado graso es el consumo de carbohidratos malos con el azúcar a la cabeza, ¿no? Entonces, si el facultativo, podría ser el médico, se da cuenta de esta situación o supiese de esta situación, lo que el médico debiera de decirnos es: deje de consumir carbohidratos malos, deje de consumir carbohidratos malos. Y una vez en la iglesia, yo salí de la conferencia, de la disertación, y una hermanita se me acerca y me dice: hermano, yo tengo hígado graso, me dice, ¿no? Ella. Y me sigue diciendo, ¿no? Pero yo no como carne, me dice. Yo soy vegetariana, pero el médico me ha dicho que tengo hígado graso y me ha dicho que deje de comer carne y yo no como carne. Entonces le expliqué este cuadrito que tú estás viendo a la hermanita y le digo que su hígado graso no tiene nada que ver con el hecho de que usted coma o no coma carne. No, tiene que ver con el hecho de que usted incorpora carbohidratos malos a su organismo. Y le pregunto, ¿no?
Hermanita, de casualidad, ¿a usted le gustará los alfajores, los dulces, los postres? ¿Le encantará? Y la hermanita con una sonrisa me dice, ay, sí, hermano, eso es lo que me gusta, eso me encantan los dulces. Allí está el problema. Eso es lo que está formando su hígado graso. Así que si el médico entendiese la fisiología de esta situación, entonces el consejo que nos daría, el consejo correcto sería retire o, mejor dicho, reemplace los carbohidratos malos por carbohidratos buenos. Abandone el consumo de carbohidratos malos como el azúcar. Ese es un consejo que ya tiene sentido. Ese es un consejo que vale la pena. Entonces, el consejo erróneo, al encontrar triglicéridos elevados, al encontrar colesterol elevado, el consejo que no es al lugar es vamos a suministrarle una pastillita para que usted baje sus triglicéridos. O vamos a suministrarle estatinas. Hay un fármaco. eh, Las estatinas son unos compuestos químicos que nosotros fabricamos, ¿no? Para bajar el colesterol, para equilibrar, regulan el colesterol. Pero como el colesterol está disparado, el facultativo te va a decir, vas a tomar unas estatinas para que tú, bueno, tiene diferentes nombres, unas estatinas para que tú bajes tu colesterol en tu sangre. Bueno, esa es una recomendación pésima porque la mielina y el cerebro están compuestos de colesterol, bastante colesterol. Así que si nosotros bajamos artificialmente por medio de un fármaco el colesterol en sangre, pues su impacto también se verá reflejado en la mielina de la fibra nerviosa, se dañará la fibra nerviosa y también se verá reflejado en el cerebro. Entonces, una de las causas, uno de los factores para desarrollar una enfermedad tan compleja que se llama el Alzheimer es el consumo de estas estatinas que comienza a bajar el nivel de colesterol en sangre, pero también tiene su efecto en otros órganos. Muy bien. En otra ocasión, Escucha, que sí, le van a desarrollar Alzheimer. sí, hermanita, le escuchamos, hermanita Albertina. A ver si puede apagar su Ay, Dios mío, micrófono. perdón. Perdón, estaba hablándole a mi esposo que le gusta comer pastillas. No, no se ve, o se le cerró el micrófono. Hermano, se ve, o se le cerró el micrófono. No se le escucha. Hermano Luis, qué pena. ¿Me está escuchando, hermano Luis? Ok, ahora sí, ahora sí. A ver, a todos, bueno, probablemente no estemos muy familiarizados con la tecnología y ocurren estos accidentes. Entonces, ah, para las siguientes veces, bueno, ya conmigo estamos terminando, eh, se recomienda que el anfitrión eh, silencie a todos y que al conferenciante, al disertante, se le ponga como coanfitrión, así él puede también manejar esta situación, ¿no? Ya que estamos grabando, ese es el detalle, ¿no? Ya que estamos grabando. Muy bien. Entonces les contaba que en otra ocasión, un hermanito me llama y me dice, hermano Cebedeo, me han dicho que usted ayuda a los enfermos, trata enfermos. Bueno, parte de mi trabajo es ese, ¿no? Y me dice, pero yo no entiendo, mi madre tiene 74 años de edad, es una fiel servidora de Dios y resulta que tiene cirrosis, me dice, cirrosis.
Y yo no entiendo por qué Dios le ha mandado esa enfermedad a mi madre, porque ella es fiel servidora de Dios. Entonces yo le dije, no, hermano, a su mamita Dios no le envió la cirrosis. No ocurrió eso. Y miren que este cuadrito es bien simple de entender, porque ¿qué ocurriría? Esto es una cosa muy lógica, muy simple. ¿Qué ocurriría si el hígado recibiese una cantidad de alcohol mayor a la que puede procesar? Pues ocurre algo muy sencillo. Imaginemos que el hígado puede procesar, por decir, ¿no? 100 mililitros de alcohol, por decir, bueno, no estoy diciendo una cosa así, una cifra solo para que se entienda, no, esa no es la cantidad. Pero imaginemos que que el hígado puede procesar 10, vamos a decir 10 mililitros de alcohol, convirtiéndolo en grasa. Pero en lugar de 10 mililitros, están llegando 100 mililitros de alcohol, o sea, 10 veces más. Entonces, el hígado, o sea, que solo puede procesar 10 mililitros de alcohol y recibe 100, entonces el pobre hígado empieza a sancocharse, empieza a cocinarse, empieza a dañarse y el pobre hígado termina cocinado, desarrollando un problema que se llama la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, mis queridos amigos. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Puede un adventista tener cirrosis? Alguien que no consume licor, que no consume cerveza, puede desarrollar una condición tan grave como una cirrosis hepática. Pues la respuesta es sí, porque nosotros podríamos estar incorporando carbohidratos malos en nuestro organismo. Y el peor de los carbohidratos malos es el, eh, el azúcar común de la tienda. Hoy día vamos a conocer cuáles son los otros carbohidratos malos que nos podrían llevar al mismo problema. Entonces, el pobre hígado se está sancochando y pues desarrolla una cirrosis hepática. Y entonces uno dice, no, ay, pobre, ya me voy a morir con la cirrosis. Y te digo en el nombre del Señor, mi querido amigo, mi querido hermano, la cirrosis hepática es una enfermedad tratable, curable, reversible, porque tiene que ver con nuestro estilo de vida, un estilo de vida pésimo, un estilo de alimentación pésimo. Entonces, si modificamos la raíz del problema, entonces se modifica también nuestra salud de manera muy sencilla. Sin embargo, recorrer ese camino no es tan sencillo como decirlo, ¿no? Porque algunos ya han caído en una adicción alimentaria. Es decir, alguien puede decir, como yo soy un exadicto al, al azúcar, hermano. Bueno, yo no podría vivir sin azúcar. Tú podrías decirme, no sé, Bedeo, quítame cualquier cosa menos el azúcar, porque yo sin azúcar no puedo vivir. Bueno, podrías tener una adicción alimentaria y para eso la solución es que tienes que recurrir al Señor. Tienes que recurrir a Cristo. Ya que tú no puedes, Él sí puede ayudarte, como me ayudó a mí. Muy bien. Entonces, le dije al hermano, ¿no? Que me llamó de un distrito aquí en Lima, y le digo, hermano, de casualidad, a su mamita le encantarán los chocolates, los dulces. Uy, hermano, me dice, a mi mamá le encantan los chocolates y come todos los días chocolates. Debajo de su cama hay cajas y cajas vacías de chocolate. Nunca le falta chocolate. Y también le gustan los alfajores. Bueno, aquí hay unos dulces que se llaman
alfajores, es como unas galletas, pero con mucha, a ver, manjar blanco, con bastante manjar blanco ahí entre las masas de harina. Y me dice, no le gustan las tortas, los queques, y le explico la ruta del alcohol y le digo, ahí está el problema. La mamita que le gusta ser fiel al Señor, está cometiendo un error involuntario, probablemente por ignorancia, y ha llegado a una condición tan problemática como la que usted me está mencionando, cirrosis hepática. La cirrosis es una enfermedad de alcohólicos, de borrachos. Aquí le decimos borrachos, me imagino que lo mismo le dicen en Colombia. La cirrosis es una enfermedad de borrachos. Y uno podría decir, ay, pero yo no soy borracho. Claro, bueno, podrías pensar que no eres borracho. Vamos a ver qué cosa está diciendo Elena de White. Entonces, el hermanito entendió y me dijo, hermano, gracias. El médico no me había explicado esta situación. Y bueno, gracias. Y he atendido a más de un cirrótico adventista, ¿no? Bueno, de los no adventistas, sí, eso hay mucho, ¿no? Pero en el adventista esto, bueno, pues, es algo como insólito, ¿no? Pero ahora tiene el panorama aclarado, el porqué de el hígado graso, la cirrosis hepática, que no tienen que ver con el consumo de licores, en el caso de la cirrosis, y el hígado graso, que no tiene que ver con el consumo de carne. La carne afecta, la grasa de la carne daña las arterias. Ya es otro veneno que afecta a otra parte. Muy bien. De allí que nosotros debiéramos de evitar el consumo de carbohidratos malos en lo posible o reemplazarlos o por lo menos disminuir su consumo, Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a revisar un poquito qué dice la Biblia, ¿no? El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Y lo mismo podríamos decir, el azúcar es muy alcoholizante. Y si alguien por ellos hierra y cae en la enfermedad, no es sabio. No sé si será lo mismo en Colombia, pero aquí en Perú sí producimos azúcar, azúcar muy rica, ¿no? Se obtiene de la remolacha, el azúcar común se obtiene de la remolacha azucarera, y aquí en Perú tenemos la caña de azúcar, del cual se obtiene el azúcar que nosotros consumimos en Perú. Ahora, aquí en Perú hay azúcar blanca y azúcar rubia. Y algunos imaginan, algunos sueñan de que el azúcar rubia no es dañina y que el azúcar blanca sí es dañina. No, mi querido hermano, el azúcar rubia es tan dañino como el azúcar blanca, pero el azúcar blanca es 1 milímetro, vamos a decir por ilustrar, el azúcar blanca es 1 milímetro más dañino que el azúcar rubia, ¿no? Pero entonces a alguien se le ocurrió decir que el azúcar rubia no es dañina. Eso es falso. Elena de White dice, y yo voy a poner para Perú, las comidas de nuestro pueblo norteamericano, y esto tiene indudable aplicación en muchos otros países como Perú, están generalmente preparadas de tal manera que forman ¿qué? Ebrios a la comida. O sea, no es que yo estoy tomando licor, no es que estoy tomando cerveza, no, la comida.
el apetito es el principio dominante para muchos. Y sigue diciendo, ¿no? Cualquiera que complazca el apetito comiendo con demasiada frecuencia, ¿no? A cada rato, ¿no? Y de eso vamos a ver por qué alguien come a cada rato. Vamos a ver eso el día de mañana o más adelante, ¿no? Cualquiera que complazca el apetito comiendo con demasiada frecuencia y alimentos que no sean saludables, está debilitando su poder para resistir las atracciones del apetito y la pasión en otros aspectos, en otras áreas, en la misma proporción en que ha fortalecido la propensión a hábitos incorrectos en la alimentación. Y aquí de manera directa está diciendo, las mesas de nuestro pueblo norteamericano se preparan generalmente de una manera que contribuye a formar borrachos. Y esto es bien típico en el desayuno, ¿eh? Esto es bien típico en el desayuno. Yo no sé si allí en Colombia, porque yo tuve un paciente colombiano, y me dice, hermano, en Colombia comemos así, así y así. Y yo dije, bueno, que casi igual que en Perú, ¿no? O sea, mal, o sea, mal. Y, y si tu desayuno es un líquido dulce, con pan, con alguna cosa, estamos empezando mal el día, porque, y esto es histórico, ¿no? Allí en la Gran Colombia o en Perú, antes de la llegada de los españoles, los nativos, aquí en Perú eran los incas, ¿no? Un imperio gigantesco que abarcó hasta parte de Colombia. Muy bien. Los incas, cuando llegaron los españoles nos trajeron la moda de tomar una cosa dulce con pan, ¿no? Nosotros, pues, los incas no sabíamos nada de eso, ¿no? Y los incas, nuestros ancestros, ¿usted cree que tomaba un líquido dulce con pan o algo así? O cafecito con pan, ese desayuno. Cafecito con pan. ¿Usted cree que bueno, eran gigantes los incas, grandotes y bien saludables y muy inteligentes, ¿no? Entonces, el inca, ¿usted cree que tomaba un cafecito con pan? No conocía eso. No conocía eso. Su desayuno habría que haber sido diferente, ¿no? Un desayuno, una comida sólida. Muy bien, ya les estoy adelantando lo que vamos a tocar más adelante, porque esto sí que es importante. Entonces, casi en toda Latinoamérica, y bueno, en Estados Unidos mucho más, el desayuno es un líquido dulce, algo así como café con pan. Ese desayuno es terriblemente malo. Vamos a ver más adelante cuál es el desayuno correcto. Y esta declaración es interesantísima. Mira lo que dice. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se habían reunido para ver cómo los arruinamos, cómo los podríamos dañar. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Que a él se le ocurrió, se le prendió el foco y ¿qué dice? Tomaría el fruto de la vid como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, como la cebada, ¿no? Y las convertiría en venenos que arruinarán las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Lo que tú comes podría arruinar tu facultad moral
tu capacidad de decidir entre lo correcto y lo incorrecto podría dañarse por consumir un alimento? La Biblia dice que sí, porque en Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey comía y con la bebida que él bebía. Entonces, Babilonia tiene su propuesta alimentaria, su menú alimentario, en oposición a el menú, a la propuesta alimentaria que Dios quiere para ti. Y mucho de la propuesta de Babilonia lo hemos aceptado por inercia. Es decir, mi papá comía así, pues yo también como así. Conocí el evangelio y más o menos adapto mi forma de comer a lo que yo comía antes, algo así. Y sobre todo con respecto en el área de los carbohidratos, estamos cometiendo errores porque pues el azúcar, bueno, no es tan malo, no me parece tan malo, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, el fruto de la vid, ¿qué cosa? Bueno, el vino. Ah, el vino, pues sí, es alcohol, pues yo no tomo, podría ser mi vino sin alcohol, pero se entiende que el vino, el vino que viene de la vid, un producto, las uvas, ¿no? Muy buenas, muy saludables para nosotros. Satanás viene y lo convierte en vino. Las manzanas, tan saludables para nosotros, viene y las convierte en sidra. Y así podríamos mencionar muchos productos que se convierten en alcohol, como la cebada, del cual se obtiene la cerveza. La cebada es buena, la cerveza es mala, pero también está tocando el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento que las convierte en venenos. Y yo te pregunto, ¿del trigo hay alguna cosa que se está convirtiendo en veneno? ¿Podría ser eso posible? Bueno, más adelante vamos a ver. Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. Ahora está hablando de, del éxito en ese cometido que tiene Satanás, ¿no? Porque bajo los efectos del licor, los hombres hacen toda clase de perversidades, asesinatos, violaciones, em, abuso físico, abuso psicológico. Alguien que está bajo los efectos del licor es, es casi como un demonio en persona. Esto es fatal. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido. O sea que el ser humano, mira, yo no sé si alguna vez tú has probado la cerveza. Yo vagamente recuerdo que he probado alguna vez como de niñito, ¿qué cosa es eso? Y es una cosa asquerosa, ¿no? O sea, es repugnante. Pero ¿cómo los seres humanos hemos llegado a, a sentir placer inclusive por el licor? O sea, ¿cómo hemos podido? Y eso está diciendo Elena de White. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido. Y entonces, cuando Adán salió de las manos de Dios, para darse cuenta si un alimento era bueno, solo tenía que guiarse de su paladar, nada más, porque sus papilas gustativas estaban en un estado correcto de salud. Ahora, cuando las generaciones han pasado y el pecado ha degradado la condición humana y nuestro paladar, nuestras papilas gustativas, ahora el paladar no es la brújula correcta que nos indique el alimento correcto. Ya no lo es, mi querido amigo. Porque nuestro paladar se ha pervertido. Entonces, le llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces yo te pregunto, ¿no? ¿Tú has visto algún jovencito, una señorita
que esté diciendo, uy, cómo me encantan las zanahorias, cómo me encanta el brócoli, los tomates, cómo me encanta. A mí no me gustan los helados, a mí no me gusta, bueno, no sé qué chatarrería habrá por allá, pero a mí no me gusta el chocolate, no, eso no me gusta, me gusta el tomate. Tú estás, algún joven, tú has escuchado que esté diciendo eso, no, el apetito está pervertido. Y si nosotros ponemos como brújula a nuestro paladar, pues nos llevará rumbo a un lugar equivocado que se llama enfermedad y muerte prematura. Sigue diciendo, haciendo que los hombres tomaran alcohol, Satanás los degradaría cada vez más. Y no solo eso ocurre con el alcohol, con esa perversión no ocurre solamente con el alcohol, sino con los otros alimentos. Y más adelante vamos a ver cómo arruina este elemento de manera muy trágica todo nuestro sistema. Pero hoy día vamos a ver cómo es que el azúcar común de la tienda nos arruina. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el consumo de azúcar con el COVID? ¿No? Ya hemos planteado que el COVID no mata. Ay, hermano, pero en los hospitales se han muerto. Tengo familiares que se han muerto. Bueno, lo que mata es la forma en que se trató el COVID. Número uno, y mucho más importante, lo que mata es cómo un organismo dañado, debilitado, reacciona frente a un microbio, un virus. Bueno, los científicos dicen que no es microbio, no está en la categoría de ser vivo, pero la forma en que tu organismo enfrenta un organismo debilitado, eso determina si tú vives o te mueres, ¿ya? Más la pésima forma médica de enfrentarlo, eso es lo que mata a las personas, no el virus, no el virus. Les aseguro que no es el virus. Alguna vez tal vez hablemos sobre este cuento, esta pandemia. Tal vez alguna vez hablemos de eso. Y lo que Loma Linda, la Universidad de Loma Linda descubrió es algo bien interesante. Nuestros glóbulos blancos, que son los soldaditos, los soldados que protegen nuestro organismo, nuestros glóbulos blancos tienen la capacidad de destruir un solo glóbulo blanco, puede destruir a 14 patógenos, a 14. O sea, es como si un policía, uno solo, pudiese enfrentarse a 14 delincuentes y los destruye a todos. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto una obra de un ser inteligente, amoroso? Es increíble. Pero, ¿qué pasa después de consumir 24 cucharitas de azúcar en un día? 24. Pues el poder que tiene el glóbulo blanco se reduce de tal manera que solo puede enfrentar a un solo patógeno, a un solo invasor, a uno solo. O sea, antes podía contra 14, ahora puede solo contra uno. No sé si está siendo consciente de esa destrucción, de esa ruina. Tu sistema inmunológico, cuando tú consumes exceso de dulces como tortas, queques, pasteles, chocolate que está saturado de azúcar, una masa de azúcar con grasa, o cuando estás consumiendo eh, gaseosas, bueno, aquí en Perú se llama gaseosa, a la Coca-Cola, esas cosas se le llama gaseosa. Allí en Colombia, pues no sé cómo se le llamará. En
En Chile se le llama refresco. Aquí le llamamos refresco a otra cosa. Cuando tú estás consumiendo esas bebidas en caja, ¿no? Que supuestamente es de fruta, que es de melocotón, de durazno, de uva, de no sé qué, y viene en caja, allí hay una cantidad excesiva de azúcar. En estos productos que acabo de mencionar, hay una cantidad excesiva de azúcar. Y entonces uno dice, no, ay, pero se ve, ¿quién consume 24 cucharitas de azúcar? ¿Quién puede consumir así? Bueno, te cuento que sí, sí se puede. Y son productos que tú dices, bueno, no creo que tenga tanta azúcar. Por ejemplo, cuando tú consumes un helado, bueno, no he traído la imagen para que tú te des cuenta del helado. El helado se le llama al mantecado, que se llama en México, al ice cream, que se llama en Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Entonces, el helado que tú podrías estar consumiendo, eso tiene un promedio de 24 cucharitas de azúcar, porque es una masa de azúcar, nada más, solo que está congelado, está frío. ¿Y cuántas personas compran ese tipo de productos para sus pequeños? Eso es terrible. Eso es terrible. Porque están debilitando su sistema inmunológico tremendamente. Ahora, esa es la desventaja de estar mandando a nuestros hijos a un colegio, a una escuela. Todo el mundo está comiendo helados y tu hijito, ¿qué va a hacer? Va a mirar. También te va a pedir a ti, papi, un heladito. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. La forma de educarlos, según Elena de White, es diferente, es diferente. Em, si alguien está haciendo homeschooling en casa, no saben cuánto beneficio le trae esta forma de educar a los hijos. No saben cuántos problemas están ahorrando, mis queridos hermanos. Muy bien, regresando al tema. Entonces, cuando uno consume exceso de dulce artificial, como el azúcar común de la tienda, está poniendo en riesgo su salud, su vida, porque su sistema inmunológico podría estar llegando a destruirse en una proporción de 24 veces. O sea, el poder que tiene se disminuye en 24 cuando estamos consumiendo exceso de azúcar. Y en Latinoamérica, o probablemente en toda América, el campeón en consumo de azúcar, el campeón de los campeones es México. México. Allí la gente se muere por diabetes. Primera causa de muerte, diabetes. Allí la cantidad de personas con obesidad y sobrepeso es, pero una bomba, ¿no? Una bomba. Así que, si tú quieres fortalecer tu sistema inmunológico, evita el consumo de carbohidratos malos. Ya hoy día estamos conociendo a uno de ellos, que es el azúcar común de la tienda, que arruina tu salud tremendamente. Tienes que reemplazarlo. El día de mañana vamos a ver cómo los carbohidratos malos arruinan nuestra salud de otra manera. Vamos a ver otra faceta. Y justamente en este asunto de la pandemia, hemos visto cómo las personas con obesidad y sobrepeso, las personas que consumen mucho dulce, han sucumbido, han llegado hasta hasta los cuidados intensivos. Aquí se llama UCI, en algunos países se llama UTI, ¿no? Unidad de cuidados intensivos o unidad de terapias intensivas. Bueno, es lo mismo. Y algunos han descendido al cementerio antes de tiempo. Podría ser la razón el consumo de carbohidratos malos.
pésimos. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, espero que tú no estés formando parte de los alcohólicos que lo son sin proponérselo. Muy bien. Un buen día para cada uno de ustedes y podemos terminar, hermano Luis, la grabación.